Bienvenidos amigos oyentes al programa Los compositores y su música, realizado por el maestro Rodolfo Pérez González. Maestro, bienvenido a este su programa semanal. Hoy el maestro se ocupará de uno de los compositores menos conocidos y que tal vez sobresale por una sola ópera, Mignon, Tomás Ambroise Thomas. Este ciudadano, sí, yo creo que es una sola ópera, a pesar de que escribió muchas. Se dice que después de la Primera Guerra, hubo un movimiento pues como reivindicatorio, como tratando de devolverle la honra a Gounod, que estaba muy maltratada. A Gounod todos los franceses le tiraron agua sucia y lo insultaron y le dijeron cuánta porquería se les ocurrió. Y sin embargo, Charles Gounod es uno de los músicos más grandes que ha tenido Francia. Y su ópera, Fausto, pues seguirá siendo una de las grandes óperas de la ópera francesa. Y de la ópera universal. Yeah. Esta reivindicación, esta rehabilitación de Charles Gounod, pues fue reemplazado. Los franceses tenían mucha necesidad de ver a quién insultaban y a quién le tiraban pantano. Entonces se echaron mano de lo que se llamó la sucesión de Meyerbeer. La sucesión de Meyerbeer eran toda una partida de músicos menores, todos pues con algún motivo así propicio como para poderle sacar punta y criticar y reírse de ellos. Pero Meyerbeer tuvo quien lo defendiera. El que no tuvo quien lo defendiera fue Tomás. Y Tomás sí quedó más o menos en la picota, porque los detractores, la mayoría no habían oído una nota de la ópera Mignon, que era la más importante de todas, y mucho menos de la ópera Hamlet, que es, según se dice, la más notable de sus producciones. Esto, de todas maneras, es una de esas injusticias que los franceses, especialistas en criticar y en casi que en destrozar, eran carnívoros, pues eran como caníbales contra los propios. Este señor había nacido en Metz, es uno de esos músicos periféricos. Es decir, hubo una escuela que fue parisina, que nacían en París, vivían y morían en París, y no salían de París a ninguna parte, porque fuera de París no había nada comparable a París. Entonces, estos músicos que llamaron los periféricos, pues los que fueron entre ellos Ambroise Thomas. Tomás fue de Metz, y ahí está, entre otros, César Franck, por ejemplo, que, bueno, no era francés exactamente, pero era, sí, alrededor de la música francesa. Maurice Ravel, que era casi español, nació en San Juan de Luz, por allá casi en la frontera de España. Herold, Gretry, pues todos eran, sí, en realidad, los músicos provincianos. Este tipo fue muy precoz. Al fin y al cabo era hijo de músicos, y como en la casa se vivía alrededor de la música, pues era muy fácil que las manifestaciones del niño fueran muy precoces. A los 4 años, ya el amigo Charles Louis Ambroise Thomas, Carlos Luis Ambrosio, este señor había dado muestras, pues, de interés por la música, y alguna cosita le enseñaban en la casa, pero todo fue para prepararlo al envío a París, donde cayó a los 16 años a estudiar con Zimmermann. Zimmermann fue el futuro suegro de Charles Gounod, y estudió también con Le Sueur. Le Sueur fue el maestro de Berlioz y el maestro de Gounod. Fue uno de esos profesores así como muy, muy acertado y muy fructífero. El muchacho, pues realmente era un tipo notable. A los 18 años, en 1829, ganó el premio de piano del conservatorio. Ese premio era una hazaña realmente. Ganar los premios, el conservatorio tenía establecidos una serie de premios: el premio de violín, el premio de piano y el premio Roma. Pues el premio Roma no era para ejecutantes, sino para compositores. Él ganó inicialmente, pues, el premio de piano, que era supremamente competido, porque en Francia pianistas buenos había, pero a granel. Y esto fue una cosa que lo estimuló mucho, y a los 3 años, cuando tenía 21, ganó el premio Roma. El premio Roma consistía en una especie de beca
para irse a Italia durante un tiempo. Y con unos propósitos hasta muy simpáticos, porque en realidad no era estudiar. Se suponía que una persona ganaba el premio Roma y casi que lo que necesitaba era pues tener un lugar fuera de Francia donde encontrarse con músicos extranjeros y gente que estaba en esa... Una vivencia. Exacto, era una vivencia. Y por lo mismo, pues vivían muy bien alojaditos, pues eran más o menos alojados como a los mafiosos. Era en la Villa Medici, pues, que era la residencia estudiantil del premio Roma, pues, de los franceses. Tenían una oportunidad de pasar un par de años y en ese par de años escribir alguna cosa, sobre todo el que tenía intereses en la ópera sí tenía en Italia mucho contacto interesante, pero el que estaba alejado de la ópera de todas maneras tenía oportunidad de conocer músicos extranjeros o italianos allá en Roma, porque los premios de Roma pues existían casi en todos los países. España los tenía y los tenía Alemania también. Es decir, no tiene ningún sentido en el siglo XIX pues un alemán ir a estudiar a Italia, a estudiar no, a vivir, a respirar a Italia, casi que a olerla y a verla y saborearla. Eso les permitía pues tener contactos muy interesantes, pues entre otras cosas de los que funcionaron por esos lados y que tuvo oportunidad Tomás de conocer allá fue al señor Félix Mendelssohn, que entre otras cosas no andaba como muy interesado en muy preocupado por las cuestiones musicales, andaba oleando acuarela pues y haciendo dibujos por todas partes, estaba casi que en la línea de que se iba a dedicar a pintor. Este premio Roma tenía una significación muy especial y al regreso el premio Roma era prorrogable también, es decir, había mucha facilidad. Si el tipo quería quedarse otros 2 años se quedaba, eso no tenía, nadie le decía que no. Esto era que quisiera permanecer en Roma. La mayoría, algunos de ellos sí se aburrían mucho y se largaban ligero, como Claude Debussy y esos otros franceses que no se aguantaron en Roma. Pero el caso es que en Roma se interesó tal vez por lo más extraño, por la música de cámara, y le dio por escribir música de cámara y escribió un quinteto, un cuarteto y un trío, unas 3 obritas. Esas 3 obras los franceses las han tenido como una de esas, como unas 3 trabajos muy fuera de lugar. Eso no tenía como mucho interés, a ellos no les interesaba la música de cámara. En París generalmente interesó la ópera y casi que se consideraba un músico importante el que escribía óperas. Los que escribían otras cosas eran una partida de locos, entre ellos, por ejemplo, Héctor Berlioz, que Berlioz pues sí, escribió ópera y escribió unas óperas gigantescas finalmente, pero esa dedicación a la composición de tríos y cuartetos para los franceses era una actividad muy extraña, muy esotérica. El trío, que en Francia lo descueraron, eso lo volvieron hilachas, tuvo una voz a favor, una voz que vino de Heidelberg, que fue la de Robert Schumann. Robert Schumann era un crítico exigente y justo. Nunca fue un canalla de esos así que se cebaban en las víctimas, ni mucho menos. Y él escribió un artículo ahí como muy extraño. Decía que este trío no era ni ligero ni denso, ni clásico ni romántico, ni profundo, pero que siempre sonaba bien, que siempre era eufónico y que en algunos momentos era de una exquisita y riquísima melodía. Yo creo que esto retrata más o menos lo que es el estilo general del maestro Ambroise Thomas. Esa goma de la música de cámara lo acompañó durante todos los años de 1830. Había nacido en el año 1811. Tal vez como por situarlo, podríamos, compararlo. Es contemporáneo absoluto del señor Giuseppe Verdi. Verdi nació en 1813, como nació también en 1813 el señor Ricardo Wagner. Es decir, estaba entre los 2 fuegos más, es decir, entre los 2 creadores de la ópera de más presencia y más importancia en la historia del siglo XIX. Él era 2 años mayor que ellos. Sin embargo, pues es una vida
relativamente larga. Él murió en el año 1896, que es el año en que muere también el amigo Anton Bruckner en Alemania. De todas maneras, en un campo muy, muy diferente y muy distante. La dedicación a la música de cámara pues le duró, sí, durante los años 30, en su plena juventud, en los 20 años. Después, naturalmente, si quería hacerse sentir en París, pues tenía que escribir óperas, y entonces escribió una ópera que se llamó La Double Échelle, la escala doble. Y esta obra se dio exactamente 5 años después de haber recibido el premio Rome, en el año 1837. Tuvo sí una aceptación, no un éxito pues, muy grande, pero sí abrió el camino para la composición de óperas. Y hasta el año 60, es decir, desde 1837 hasta 1860, la producción de Tomás en la ópera fue continua y fue muy interesante porque fue un ascenso permanente. Eso fue casi una ópera por año, que era más o menos la dosis, una dosis muy brava, que es que escribir una ópera es un trabajo que hasta materialmente es muy grande. Una partitura de una ópera es un ladrillo, eso es un volumen gigantesco, grueso, grandote y con un trabajo manual espantoso. Más en aquellas épocas pues en que había que pensar en que las copias de los instrumentos se sacaban a mano y se hacían las partes de los coros idénticos, horrible. Y los ensayos, pues que eran larguísimos, todo aquello.
Thank